Victoria victoriosa, canta y goza. Cristo surge bello y fuerte de la muerte. Hoy es día de victoria y de gloria. Todos juntos celebremos y cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar la misa del sexto domingo de Pascua. Ya el próximo es la Ascensión y el siguiente Pentecostés, es decir, que quedan solo 2 semanas del tiempo pascual y debemos aprovecharla, así que vamos a pedir al Señor en esta misa que nos dé la gracia de llenarnos de la alegría pascual en estas semanas que quedan de este tiempo y que luego se manifieste en el resto del año. Vamos a pedir por quienes nos siguen a través de la televisión y demás medios, por lo que ahora tienen en su corazón para agradecer o para pedir a Dios, por todos los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica de la Santa Misa por la televisión, por sus intenciones, por todos los que se han encomendado en nuestra oración, por todas las intenciones que nos envían a través de las redes. Vamos a reconocernos humildemente delante de Dios pecadores y a pedirle perdón y suplicar su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea de Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse.
A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos:
El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántas veces se producen en nuestras comunidades divisiones y enojos porque alguien opina diferente o quiere imponer su opinión sobre un tema y muchas veces los demás o no saben cómo contestar o tienen su propia idea y su punto de vista y entonces se comienza una discusión que vuelve muy estéril la labor de la comunidad en ese trabajo concreto de la evangelización, de la misión que tenemos que dar, que es fundamentalmente testimonio de unidad con Cristo el Señor, y que al verse comprometida con las discusiones entre unos y otros, entre un grupo y otro grupo, muestran una imagen que no es esa unidad en Cristo Jesús. Eso es muy dañino y ha pasado tantas veces en la historia de la Iglesia. Que haya pasado muchas veces no significa que se haya vuelto una norma de vida, al contrario, siempre ha sido un defecto, siempre ha sido un error. Ya al comienzo, en la primera comunidad, se suscita un problema. Algunas personas venidas de Judea, Antioquía, enseñaban a los hermanos que había que hacerse circuncidar, que había que cumplir la ley antigua para poder recibir la nueva. Que el cristianismo solo se podía asentar en las prácticas judaicas y que por eso había que practicar todas las leyes judaicas y luego recién el bautismo iba a tener efecto. Eso es lo que planteaban, palabras más, palabras menos. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé, que eran los que habían sido enviados por el colegio apostólico para evangelizar allí, discutieron vivamente con ellos. Pero finalmente, ¡ay! Vino la luz. Finalmente se dieron cuenta que ellos no tenían que tomar la decisión sobre esa discusión. No solos, por lo menos. No era una decisión de conjunto, de mayorías, de opiniones, el que grita más fuerte o el que tiene una cantidad de datos a favor o en contra. No era una cuestión de discusión humana. Eso que se discutía de si había o no que cumplir antes toda la ley de Moisés para recién poder cumplir la ley de Cristo, era un tema importante, fundamental, esencial. Imagínense cómo sería hoy la Iglesia si se hubiera aceptado aquella postura. No sería como es, no sería como es. Y ciertamente que de alguna manera la potencia, la fuerza, el sentido del bautismo habría quedado muy, muy dividido, muy disminuida. Pero ellos se dan cuenta que aquello que el Señor les había dicho, y lo dice San Juan en su Evangelio, en lo que hemos escuchado hoy, es el Espíritu Santo, el Paráclito, el abogado que acompaña a la Iglesia. Eso significa, Él es el que les va a enseñar todo en nombre de Cristo, en nombre del Padre. El Espíritu Santo va a ser el que decida
Y por eso, cuando llevan esta discusión a la comunidad de los apóstoles, al colegio apostólico, estos responden, después de plantear todas las cuestiones, los argumentos pro o en contra, buscando realmente con sinceridad, pero en la caridad y en la unidad, la respuesta a aquel cuestionamiento, y responden, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros mismos. Jesucristo ha querido que en la iglesia se escuchen las voces. Hoy hay un gran clamor en este sentido en la iglesia para realmente llegar a una renovación como la que ya nos pedía al comienzo del tercer milenio San Juan Pablo II, que caminemos en la sinodalidad, que caminemos juntos, que nos escuchemos, que escuchemos todas las voces, pero en definitiva será el Espíritu Santo y la jerarquía de la iglesia quienes decidan. La decisión siempre va a ser de aquella institución que quiso el Señor y a la que asiste por la presencia del Espíritu Santo. Esto quedó claro también para los primeros cristianos y debe ser claro para nosotros en todo sentido, que la Jerusalén celestial a la que aspiramos, la ciudad santa y feliz de la eternidad, está afirmada sobre 12 cimientos que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Quiere decir, de esa jerarquía que Cristo estableció y que se continúa en la sucesión apostólica, en los obispos, presididos por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, para que la asistencia del Espíritu Santo sea clara y definitiva. La voz que define, la voz que aclara, la voz que determina, es la del Espíritu Santo, pero se escucha con ruido de palabras humanas a través de Pedro, a través del Papa y el colegio episcopal, ya sea reunidos en concilio ecuménico o esparcidos por todo el mundo, pero concordes en una voz con aquel que preside el colegio episcopal, que es el Papa. ¿Y cómo sé que es así? Porque si pienso y veo y escucho, y hoy es fácil escuchar tantas cosas y ver tantas cosas, en otros tiempos tal vez los cristianos no se hacían tantas preguntas sobre la calidad de la información que recibían de la Santa Sede, pero hoy te llega tanto por todos lados. Te dicen, mira, mucho de eso son fake news. Fake news quiere decir mentiras, noticias mentirosas, simplemente eso. No se usa esa palabra en inglés, porque todo se usa en inglés, pero no significa más que mentiras. Pero hay tantas, ¿y cómo sé cuál es la mentira y cuál es la verdad? Además, veo constantemente que no siempre aquellos que son parte de esa jerarquía establecida por Jesús aciertan en todas las cosas. Bueno, para empezar hay que decir que esa asistencia del Espíritu Santo no es sobre todas las cosas. Para algo nos dio Dios la inteligencia. Nos dio la inteligencia y nos dio la libertad para usarla. Y de modo que hay un montón, la mayor parte de las cosas en las que nos ocupamos a diario, que no van a recibir esa asistencia especial del Espíritu Santo. Si no, seríamos como esos chicos que dicen, bueno, no voy a estudiar para el examen, pero sí me voy a poner a rezar la novena del Espíritu Santo para que me ilumine y así apruebe. No vas a aprobar, no vas a aprobar, porque Dios te ha dado la inteligencia para que estudies, para que aprendas, y después sí, si has estudiado, si has aprendido con honestidad, si algún hueco te quedó, el Espíritu Santo lo llenará, pero solo después de ese esfuerzo. Sin embargo, para esos temas que son de definición absoluta, de definición universal para todos los miembros de la Iglesia, allí sí, de una, es el Espíritu Santo el que asiste a la jerarquía. Así le dice el Señor a Pedro, cuando seas confirmado, confirma tú a tus hermanos. Tú, Pedro, Simón, hijo de Jonás, el primer Pedro, y tus sucesores, cuando seas confirmado, confirma tú a tus hermanos. Es el Papa, es el obispo en unión con el Papa, el que nos confirma en la fe y el que define.
Mientras no se defina eso, hay tiempo para la murmuración, decían los antiguos. Es lo que pasó en Antioquía. Hasta que se dieron cuenta que no eran ellos, por su voluntad o por sus argumentos humanos, los que iban a definir cómo se debía ser para ser cristiano, sino que eso lo tenía que decidir el Espíritu Santo a través de la jerarquía apostólica. Hasta que se dieron cuenta de eso, discutieron entre ellos. Y discutieron vivamente, nos dice el libro de los Hechos. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Finalmente se decidió ir a buscar la verdad a su fuente, a donde debía ser. Cuando no se ha dado todavía la definición, la decisión, se da pie a la murmuración. Y la murmuración, si es con honestidad, con verdadero respeto, es correcta. Está bien que pongamos nuestras posturas, por eso se nos llama en este tiempo a la sinodalidad, para que seamos capaces de expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista sobre las cosas. Tenemos que tener la humildad de saber que no sabemos todo. Es más, que sabemos muy poco de todo, porque sin esa humildad es posible caer en la soberbia de pretender que lo que yo descubro, lo que yo creo, lo que a mí me parece, es la única verdad posible. Eso ciertamente no nos permite escuchar la palabra de Dios. Eso no nos hace dóciles al Señor. Eso nos aparta del amor de Dios. Y solo el que es fiel a la palabra ama a Dios. Y al que ama a Dios se le manifiesta a Dios. Entonces, esto lo ha dicho el Señor en la última cena y es verdad de fe divinamente revelada. Entonces, nosotros podemos disentir y dar nuestras opiniones, debemos hacerlo en un clima de humildad y en un clima de caridad. Humildad porque no somos la sabiduría encarnada, eso es solo Jesús. Caridad porque sin esto no está presente Dios. Y si no está presente Dios, ya sabemos quién es el que está presente soplándonos la letra de esa discusión. Y no podemos hacerle caso al padre de la mentira. Tenemos pues entonces que alegrarnos porque el Señor nos ha dado en el magisterio jerárquico de la Iglesia un seguro de vida en la fe, un seguro. Escuchamos con ruido de palabras humanas lo que Dios quiere decir a su Iglesia a través de la palabra del Papa y de los obispos. A que si el Papa opina sobre otra cosa, política, historia, guerra, lo que sea, bueno, será ciertamente una voz más autorizada que la mía, por supuesto. El que ve de arriba ve más lejos. Pero puedo disentir con esas posturas, porque no son esenciales a la fe. Y no me tengo que inquietar, ni poner nervioso, ni preocuparme, ni pensar que se fue todo al bombo porque algo no me gusta o no me parece. Ciertamente que la discusión de aquella primera iglesia sobre ese tema llevó incluso a enfrentarse a Pablo y Pedro, pero se resolvió en el conjunto de la humildad y la caridad en el seno de la jerarquía de la iglesia, en el magisterio jerárquico de la iglesia. Siempre fue así en la iglesia y ahora también es así. Esa es la forma en que gobierna el Señor a través de la asistencia del Espíritu Santo a su iglesia. Todo lo que se salga de eso, no es de Dios. Por más brillante que parezca, por más que se repite y se multiplique, por más que lo digan los noticieros de la televisión, por más que parezca que todo lo demás es mejor que lo que dice esa autoridad de la iglesia, no es así. La prueba es la historia, pero sobre todas las cosas, la prueba es que eso lo ha prometido aquel que no puede engañarse ni engañarnos. Sigamos pues a Cristo, sigamos al Espíritu Santo en la voz de nuestros legítimos pastores. Respondamos al Señor que nos ha hablado con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios nos eligió y sabe lo que nos hace falta. Sin embargo, quiere escuchar nuestras oraciones. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de permanecer en el amor a Dios y a los hombres. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que ejercen el poder en el mundo, para que su acción sea primero en bien de todos y no en beneficio propio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren, para que puedan conocer en medio de su dolor el amor de Jesús. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que no aman, para que mediante la acción de Dios y el ejemplo de sus hermanos puedan cambiar sus corazones. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que día a día podamos reconocer el amor infinito que Dios nos tiene y podamos transmitirlo en todas partes. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Que los confines de la tierra conozcan tu obra, Señor, y te glorifiquen al descubrir lo que haces por tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor por este sacrificio que sobra de tu amor. La fe de nuestros padres consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Carlos María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Es el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y vendremos a Él y haremos morada en Él, y haremos morada en Él. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, de no ser domingo, sería la memoria de Santa Rita de Casia. Esta santita tan querida en nuestra zona, es patrona especialmente de la capilla de Colina Elena y de los Coroneles, que es probablemente donde se celebre su fiesta en estas tierras con más efusión. Luego, también el martes 24, celebraremos a la Virgen Santísima en su título de Auxilio de los Cristianos, o María Auxiliadora, como la solemos llamar más comúnmente. Es la patrona de todo el agro argentino y en nuestra diócesis de la parroquia que lleva su nombre en el ex oratorio Don Bosco. A estas comunidades que celebran su fiesta patronal les enviamos nuestro saludo. El próximo viernes es día penitencial y el próximo domingo ya es la fiesta de la Ascensión del Señor. En realidad es el jueves en el calendario general porque se cumplen los 40 días de la Pascua, cuando el Señor, después de presentarse a los apóstoles por 40 días,
para mostrar la verdad de la resurrección, subió a los cielos. Nosotros la trasladamos al domingo para tener una posibilidad de una mayor riqueza en la liturgia de ese día para más gente. Y ya con eso estamos en la recta final del tiempo pascual. Les pedimos que nos ayuden, siempre lo hacemos y seguimos haciéndolo, porque al que pide se le dará, dice el Señor, así que pedimos ayuda para mantener este apostolado, pues la situación económica, como para todos y todos lo sabemos, es muy difícil, pero un poquito que ponga cada uno se hace posible. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos irnos en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te ama.